Para ver el documental completo, puede conseguir nuestro DVD de 8 programas en uno solo, por $5 estadounidenses. Para realizar su pedido, por favor consulte nuestra página web vaticanocatólico.com o simplemente haga clic al enlace en la descripción de este video, que lo llevará a una página donde se describen todos los detalles del DVD y cómo obtenerlo. Giovanni Montini fue el sucesor de Juan XXIII cuando fue elegido antipapa Pablo VI el 21 de enero de 1963. Pablo VI introdujo todo un nuevo rito para ordenar a los sacerdotes y obispos el 18 de junio de 1968. Pablo VI destruyó completamente el rito de la ordenación. Eliminó específicamente las oraciones y ceremonias que formaban parte del rito tradicional. De hecho, las oraciones que eliminó Pablo VI fueron casi las mismas que fueron eliminadas por la Iglesia Anglicana después de separarse de la Iglesia Católica. El Papa León XIII, en su bula apostólica Cura del 13 de septiembre de 1896, declaró que los ritos anglicanos de ordenación eran inválidos. Por ende, el nuevo rito de ordenación de Pablo VI debe ser considerado como inválido. La Iglesia Anglicana también suprimió el subdiácono y las órdenes menores del sacerdocio y los reemplazó con un ministerio de 3 grados, obispos, sacerdotes y diáconos. Esto fue precisamente lo que hizo Pablo VI. El 3 de abril de 1969, Pablo VI introdujo una nueva misa con ayuda de 6, entre comillas, ministros protestantes, lo cual estaba predicho que ocurriría en el fin del mundo bajo la dirección del demonio para tratar de poner fin a la continuidad del santo sacrificio de la misa en todo el planeta. Fue el intento del demonio para destruir para siempre la misa del rito romano católico tradicional. En la nueva misa de Pablo VI se cambió la misa de latín al vernáculo, hizo que el sacerdote se volteara hacia el pueblo y que la comunión se diera en la mano. La misa se celebra en una mesa en vez de sobre el altar. Estas mismas cosas también se vieron en la liturgia anglicana cuando ellos se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. El 83% de las oraciones de la misa tradicional fueron eliminadas y excluidas en la nueva misa. También el tabernáculo ha sido movido a un lado o puesto en un cuarto separado fuera de la nave principal de la iglesia. Se eliminó el comulgatorio, las estatuas tradicionales y las estaciones del Vía Crucis. Incluso las nuevas iglesias que se han construido parece que fueron diseñadas por los demonios desde el abismo del infierno. Se cambió el interior de las iglesias católicas y ahora muchas se parecen a las logias masónicas. En el centro de la iglesia donde antes estaba presente el tabernáculo, han colocado la silla presidencial y el hombre se sienta en esa silla. Esto es el hombre en el lugar de Dios. Esta es la religión del anticristo. John Guitton, un amigo íntimo de Pablo VI, escribió: la intención del Papa Pablo VI en relación a lo que comúnmente se llama la nueva misa fue reformar la liturgia católica de tal manera que casi coincidiera con la liturgia protestante. Esto fue con una intención ecuménica de Pablo VI de eliminar, o al menos corregir, o al menos mitigar en la misa lo que era demasiado católico en el sentido tradicional, y repito, hacer que la misa católica se acercase más a la misa calvinista. Fin de cita. Nuestro Señor nos advirtió en Mateo 24:15 que en los últimos días, cito, cuando viereis pues la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere entienda. Fin de cita. El término la abominación de la desolación también se encuentra en el primero y segundo libro de Macabeos del Antiguo Testamento. Creemos que Jesús nos dice que veamos si hay algo similar a la abominación de la desolación que aparece en Macabeos primero y segundo. En los Macabeos, esa abominación de la desolación era un objeto, un segundo altar construido sobre el altar de Dios en el templo judío, como parte integral de una forma de culto falso e idólatra
que se introdujo para sustituir al verdadero sacrificio. Esto ocurrió cuando apostataron los judíos de la fe que habían recibido. También fue la época en la historia de la liturgia judía en que las mujeres andaban por todo el altar. Segundo libro de Macabeos 6:4. Cito: mujeres que entraban con descaro en los lugares sagrados, llevando allí cosas que no era lícito llevar. Fin de cita. Muchos no saben que todo a partir del comulgatorio en realidad es considerado parte del altar. El altar no solo se compone de las piedras rectangulares de la losa, donde está colocado el tabernáculo. Por eso cuando Pablo VI introdujo la nueva misa, él estaba replicando lo que ocurrió con la abominación de la desolación en el Antiguo Testamento. Una segunda mesa o altar fue puesto sobre el verdadero altar de Dios. Creemos que la nueva misa es la abominación de la desolación que se predijo que ocurriría en el fin del mundo. También Jesús, el Cordero de Dios, fue muerto en la Pascua, por ende la misa tendría que morir en la Pascua. Pablo VI intentó matar la misa instituyendo la nueva misa en la Pascua, el 3 de abril de 1969. Caifás era quien ordenó que crucificaran a Cristo. Así como el sumo sacerdote judío llevaba el juicio de razón del sumo sacerdote judío, también conocido como el pectoral de efod, también Pablo VI llevó consigo en numerosas ocasiones esta misma vestidura. Esto no solo es el pectoral del sumo sacerdote judío, sino que además, según la enciclopedia de la masonería de Maquis, el efod es también, cito, usado en los capítulos americanos masónicos del arco real por el sumo sacerdote como parte de sus ornamentos oficiales. Fin de cita. Pablo VI quiso crucificar a Cristo en la misa al eliminar y reemplazarla con una falsificación y quiso crucificar a su Iglesia Católica intentando cambiarla por completo. Aquí tenemos a Pablo VI dando un saludo masónico a un obispo cismático entre comillas ortodoxo. Presentamos ahora aquí la firma de Pablo VI, y cuando la ponemos al revés, se tiene 666. Así siempre firmó Pablo VI. Dios permite que tales cosas se den a la luz para demostrarnos que estos hombres fueron infiltradores y enemigos de la Iglesia Católica. El profeta Daniel también profetizó que el verdadero sacrificio dejaría de existir cuando llegara la abominación de la desolación. Pablo VI cumplió esta profecía cuando eliminó el verdadero sacrificio de la misa en todo el mundo, es decir, él reemplazó la misa tradicional con la nueva misa. Su nueva misa ha suprimido ciertas palabras que el Concilio de Florencia y el Papa San Pío V declararon ser necesarias para que la consagración sea válida. En las traducciones vernáculas de la nueva misa, la importante palabra de muchos, que fue usada por Jesús en Mateo 26-28 para realizar el sacramento de la Eucaristía, ha sido cambiada a la palabra todos. Muchos y todos no tienen el mismo significado en la fórmula de la consagración. Por lo tanto, la nueva misa es inválida. Este tema se analiza en más detalle en nuestro video ¿Por qué la nueva misa y el nuevo rito de ordenación son inválidos? Otra prueba que muestra que sí había una impostora hermana Lucía es el hecho de que la verdadera hermana Lucía nunca aceptaría la nueva misa. De hecho, la impostora incluso recibió la entre comillas comunión de las otras monjas de su convento. También cuando recibió la entre comillas comunión de Juan Pablo II en Fátima el 13 de mayo de 2000, hizo cosas totalmente extrañas, como besar la mano de Juan Pablo II después de recibir de él la entre comillas comunión. Nunca he visto ni oído hablar de alguien en todo el mundo que hubiese besado la mano del sacerdote u obispo justo después de recibir la Sagrada Comunión en la boca. Esta actitud era increíblemente extraña, que casi no hay palabras para describirlo. Eso es una prueba positiva de que esta persona ciertamente no era la verdadera hermana Lucía. Una vez que besó la mano de Juan Pablo II, le preguntó a uno de sus guardaespaldas que si podría quedarse en el altar con Juan Pablo II mientras él seguía dando la entre comillas comunión a los demás.
Esto es tan raro como besar su mano después de recibir la, entre comillas, comunión. Pero es muy evidente cuál era el mensaje que el demonio quería transmitir. Juan Pablo II es el héroe del tercer secreto, el supuesto grande y santo, cuando la verdad es justo lo contrario. Juan Pablo II fue un antipapa. Él fue todo un hereje, cismático y apóstata, tal y como lo demostramos en nuestro video ¿Por qué Juan Pablo II no fue papa? Demostramos que él enseñó que todo hombre se salva, que las religiones no católicas son medios de salvación, que el Espíritu Santo es el responsable por establecer diferentes falsas religiones del mundo y que no debemos convertir a los no católicos a la fe católica. Usted puede consultar toda la evidencia en nuestro sitio web vaticanocatólico.com o en inglés vaticancatholic.com. Regresando a Pablo VI. Pablo VI profirió numerosas herejías que se cubren en nuestro video Las increíbles herejías de Pablo VI. Pablo VI suprimió el juramento contra el modernismo, el índice de libros prohibidos y eliminó los exorcismos solemnes del rito bautismal. Pablo VI concedió más de 33,000 solicitudes de sacerdotes que pidieron ser liberados de sus votos para volver al estado laical, el mayor éxodo de sacerdotes desde la Revolución Protestante. En 1964, Pablo VI regaló la tiara papal, un signo de la verdadera autoridad del Papa. En 1969, Pablo VI eliminó a 40 santos del calendario litúrgico oficial. Bajo Pablo VI, el Santo Oficio fue reformado. Ahora su función principal es la investigación y no más defender la pureza de la fe católica. Pablo VI confirmó solemnemente por su supuesta autoridad apostólica todos los 16 documentos del Vaticano II, por lo que si usted acepta a Pablo VI como un verdadero papa, debe aceptar como infalibles todos los documentos del Vaticano II, aunque ellos contienen cientos de declaraciones heréticas. Esto también prueba que Pablo VI no fue un verdadero papa. La razón de que esto es así es que cuando un verdadero papa ratifica solemnemente cualquier enseñanza sobre la fe o las costumbres, esas enseñanzas deben estar libres de cualquier error. Solo un antipapa como Pablo VI podría ratificar las herejías escandalosas del Vaticano II. Las herejías declaradas por el Vaticano II fueron el intento de justificar los nuevos cambios en la Iglesia que nació después del Vaticano II.